Bienvenidos a la clase de Geografía, Territorio y Desafíos Medioambientales. En esta oportunidad les traigo el tema la ciudad, su historia y sus retos actuales. Para comenzar debemos analizar el objetivo, que es reconocer al espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad. En un video anterior habíamos hablado acerca de las ciudades y de los problemas que ellas tenían. Bueno, recordando, las ciudades se originan producto de una explosión descontrolada desde el punto de vista demográfico en el tiempo, permitiendo la ocupación de los espacios geográficos en aquellos lugares en donde se encuentran. Hoy en día encontramos ciudades con múltiples funciones, como las políticas, administrativas, económicas, religiosas, culturales, etc. Pero también dejan entrever múltiples problemas como la contaminación, por ejemplo la basura, también el hacinamiento, la pobreza, entre muchos otros problemas más. A continuación, quiero que observen el siguiente video que nos otorga una mirada más acerca de la ciudad y sus condiciones. Hace miles de años los seres humanos dejamos de vivir en cuevas y cabañas y empezamos a construir viviendas permanentes en las que vivir todo el año, formando aldeas y pueblos. Algunos de estos poblados comenzaron a acumular más y más personas al calor de un acceso continuo a alimentos y a agua, y fue entonces donde nacieron las primeras ciudades. Pero, un momento, ¿qué es una ciudad? Es probable que incluso tú vivas en una de ellas y no seas capaz de responder a esta pregunta, ¿no? Durante milenios, la mayor parte de la población mundial ha vivido en el mundo rural, dedicada en su mayoría a la agricultura. Las ciudades eran pequeñas y en muchas ocasiones inseguras y con graves problemas de higiene y propagación de enfermedades. Y así, durante siglos, se ha mantenido en mayoría el mundo rural al mundo urbano, hasta que en el siglo XX, sí, aquel que vivió, como ya sabes, un extraordinario aumento de la población, vivió también otro auge, el del mundo urbano. Como puedes ver en este gráfico, a comienzos del siglo XX solo el 14% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que el 86% restante lo hacía en poblamiento rural. A finales de siglo, el porcentaje de la población urbana era del 46,7%. El sobrepaso se produjo en el año 2007, cuando el mundo urbano superó por primera vez al rural, con un 50,1% de la población mundial. Hoy, como ves, el crecimiento continúa con el 55 frente al 45 del mundo rural. Las estimaciones de la ONU predicen que en 2050 el porcentaje de población que vive en las ciudades será de los 68%. Es decir, hoy en día más de la mitad de la población mundial vive en pueblos o en ciudades. Pero, respondiendo a la pregunta anterior, ¿qué es una ciudad? Una ciudad es un poblamiento humano que debe cumplir los siguientes criterios. El primer criterio es el criterio numérico, es decir, según el número de habitantes. Según los habitantes podemos considerar una ciudad a una población que supera, al menos en España, los 10.000 habitantes. El segundo criterio sería el de la actividad económica. En una ciudad predominan las actividades económicas del sector secundario, por ejemplo la industria, y del sector terciario, los servicios. Por el contrario, en el poblamiento rural las actividades que predominan son las del sector primario, como la agricultura o la ganadería. Y por último, para que un poblamiento pueda ser considerado una ciudad, debe cumplir una serie de funciones para sus habitantes. ¿Sabes qué ciudad es Springfield? ¿A que sí? Como sabrás, soy un gran fanático de Los Simpson. Pues veamos cómo Springfield cumple cada una de las funciones que debe tener una ciudad. Ya verás. En primer lugar, la función de residencia, es decir, ser residencia de una gran cantidad de población. Esto es algo lógico, ¿no? En segundo lugar, ser lugar que concentre las sedes de gestión de gobierno estatal o regional, como una oficina de hacienda o de trabajo. A continuación, ser centro de intercambio y distribución comercial.
con por ejemplo grandes centros comerciales, así como también ser sede de industrias o fábricas que darán trabajo a una gran cantidad de personas. Asimismo, las ciudades deben ser centros culturales que reúnan, por ejemplo, universidades, bibliotecas, museos o centros de investigación. Y por último, deben ser centros de atracción turística con ofertas de ocio y servicios, pues como hoteles, restaurantes, cines, etc. Como ves, Springfield es una ciudad, ¿a que sí? Y ahora que sabes esto, ¿vives tú en una ciudad o en un pueblo? Si el lugar en el que vives no puede ser considerado ciudad, porque, por ejemplo, no cumple algunos de los requisitos que hemos visto anteriormente, entonces podemos llamarlo pueblo, y dependerá de una ciudad en cuestiones, por ejemplo, administrativas o culturales. Asimismo, algunas ciudades también dependen de otras ciudades mayores, y también en el mundo hay ciudades que influyen a escala mundial, como pueden ser Nueva York, Londres o París. Normalmente estas grandes ciudades forman parte de un área metropolitana. Un área metropolitana es una región en torno a una gran ciudad donde cohabitan una serie de ciudades satélites de la anterior, que pueden funcionar como por ejemplo ciudades dormitorio o industriales, dependientes siempre de la ciudad mayor. En muchos lugares del mundo estas áreas metropolitanas son enormes, tanto que consumen una gran cantidad de recursos como por ejemplo agua o energía, y generan asimismo grandes desechos como aguas residuales o basura. Estos son algunos de los problemas a los que las ciudades del mundo en la actualidad deben enfrentarse. Otros, no menos importantes, son por ejemplo la contaminación atmosférica y acústica causada por la concentración de automóviles o industrias. Asimismo, las ciudades se enfrentan a su vez a otro tipo de problemas, esta vez de carácter social, como la existencia de grandes zonas de desigualdad, como lujosos barrios residenciales junto a zonas de pobreza, así como a un elevado precio de la vivienda que obliga a la población con pocos recursos a desplazarse a la periferia o a hacinarse en pequeños pisos en condiciones precarias. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Con permiso. Cuidado con mis zapatos. Quita los pies de ahí. ¿Quiere pedirle a Sui y a Micaela que nos mande un camarote más grande? Frente a estos problemas, muchas ciudades del mundo ya están poniendo remedio. Proponer alternativas al uso del automóvil, controlar los niveles de calidad del aire, limitar el precio del alquiler o ayudas a la vivienda son algunas de las medidas que están tomando ciudades de todo el mundo para mejorar la calidad de vida del mundo urbano. Este es uno de los mayores retos del mundo para hacer del futuro algo mejor para todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Después de haber observado este video, habremos comprendido un poquito más acerca de la importancia de las ciudades, sus tipos, los problemas y los desafíos hacia el futuro, y así lograr una mejor convivencia con la sociedad en los espacios que lo rodean. A continuación, les voy a dejar la actividad que corresponde a este video. Recuerden seguir las instrucciones y enviarla al correo que ustedes ya saben. Chao.